Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El planeta que casi fue un sol, y podría destruir el sistema solar. Lo primero que ves es un planeta absurdamente hermoso de esos que parecen una foto retocada con Photoshop cósmico. Desde lejos, Júpiter parece tranquilo, bandas gigantes de colores envuelven todo el planeta, tonos crema, naranja, marrón claro, como si alguien hubiera pintado el cielo con café y vainilla. Y claro, el cerebro humano cae en la trampa rapidísimo. Piensas, bueno, tampoco se ve tan peligroso. Quizá podrías acercarte un poco. Tal vez hasta flotar sobre las nubes y hacerte una selfie espacial. Error. Porque el universo tiene una costumbre muy fea, lo bonito casi siempre viene con letra pequeña. Y cuanto más miras a Júpiter, más raro se vuelve todo. Está ahí flotando en silencio absoluto, sin montañas visibles, sin suelo, sin una referencia clara que te diga qué tan lejos está realmente. Entonces empiezas a entender el problema. No es que el planeta sea grande, es que es tan enorme que tu cerebro pierde la escala. Y ahí aparece la primera sensación incómoda. Sientes que algo tira de ti muy suavemente, como cuando el mar empieza a arrastrarte antes de que notes la corriente. No es imaginación. Es su gravedad. Y eso que todavía estás lejísimos. Acércate un poco más, y la experiencia deja de parecer ciencia ficción elegante, ya no es un paseo espacial, es más bien, felicidades, acabas de entrar en la zona de captura. Porque Júpiter no seduce con explosiones ni fuego, te atrapa con calma, como dice el refrán, la procesión va por dentro. Y mientras tú sigues admirando esas nubes tan bonitas, el monstruo ya empezó a tirar de ti. Para entender el tamaño de esta bestia, hay un dato que parece inventado. Dentro de Júpiter cabrían más de 1300 tierras. 1300. Imagínate esconder la Tierra dentro de él como una canica perdida en un estadio gigantesco. Y aún así, lo más inquietante no es su tamaño. Es lo que realmente es. Porque Júpiter está compuesto casi por completo de hidrógeno y helio, exactamente los mismos ingredientes principales del Sol. Y ahí es cuando los astrónomos empiezan a decir algo bastante salvaje. Júpiter es, básicamente, una estrella que no logró graduarse. Una estrella fallida. Porque fabricar una estrella no tiene misterio romántico, el universo lo hace a lo bruto. Más masa, más presión en el núcleo, más temperatura. Y boom, empieza la fusión nuclear. El hidrógeno se transforma en helio, se libera energía, nace una estrella y todo empieza a brillar como el Sol. Pues bien, Júpiter estuvo peligrosamente cerca. Muy cerca. Pero en escalas cósmicas, cerca significa una barbaridad. Necesitaría unas 13 veces más masa para encenderse de verdad. 30 centímetros más, no 13 Júpiteres más. Así que quedó atrapado en una especie de limbo espacial. Demasiado gigantesco para parecer un planeta común, demasiado pequeño para convertirse en estrella. El eterno casi. El becario más famoso del sistema solar. Y lo curioso es que todavía hoy sigue comportándose un poco como una estrella frustrada. En su interior continúa comprimiéndose lentamente y mientras lo hace, libera calor. De hecho, emite más energía de la que recibe del Sol. Sí, aunque no brille como estrella, todavía genera calor desde dentro. Como una hoguera que nunca termina de prender. ¿Y por qué nunca lo consiguió? Porque nació demasiado lejos. Cuando se formó el sistema solar,
Júpiter apareció en las regiones frías exteriores, había muchísimo material, sí, pero estaba demasiado disperso. Llegó tarde a la fiesta cósmica. Y en el universo, el tiempo lo es todo. Así acabó convertido en lo que vemos hoy. Un gigante gaseoso, un monstruo gravitacional, una casi estrella condenada a no iluminar jamás el cielo. Y entonces vuelves a mirar esas bandas suaves y hermosas. Pero ahora ya no parecen tan inocentes. Porque debajo de esas nubes elegantes hay presiones capaces de aplastar mundos enteros. La belleza sigue ahí. Pero el peligro, también. Hace un momento dijimos que Júpiter era como una estrella que se quedó a las puertas del examen final, una casi estrella. Pero lo verdaderamente loco empieza cuando te acercas más. Porque cuanto más estudias Júpiter, menos parece un planeta, y más parece un prototipo raro del universo, como si el cosmos hubiera intentado fabricar un segundo sol, y el proyecto se hubiera quedado a medias. Vamos por partes. Júpiter tiene una masa 318 veces mayor que la de la Tierra. Y ojo, eso no significa un poco más grande. Eso significa que podrías meter cientos de tierras dentro y todavía sobraría espacio para perder las llaves. Es una barbaridad. Pero lo sospechoso no es solo el tamaño. Es de qué está hecho. Hidrógeno y helio. Exactamente los ingredientes favoritos de las estrellas. Y claro, ahí surge la pregunta inevitable. Entonces, ¿por qué no se convirtió en un sol? La respuesta es simple y bastante cruel. Porque en el universo no existe el casi suficiente. O llegas, o no llegas. Cuando una nube gigante de gas colapsa por gravedad, todo empieza a comprimirse, más presión, más temperatura, más caos. Y si el núcleo alcanza unos 10 millones de grados, ocurre la magia nuclear. Empieza la fusión. Nace una estrella. Pero Júpiter se quedó corto. Necesitaba unas 13 veces más masa para encenderse de verdad. Le faltaba un empujoncito. Pero no. En términos cósmicos, esa diferencia es gigantesca, es como decir que alguien estuvo cerca de ganar una maratón, aunque se quedó en el kilómetro 2. Y encima tuvo mala suerte con el timing. Porque nació cuando el Sun ya estaba despertando. El Sol empezó a lanzar radiación y viento solar por todas partes, expulsando material del sistema solar joven. Traducido al lenguaje humano. Júpiter llegó tarde al reparto. Como dice el refrán, el que no llega a tiempo, se queda sin silla. Así que quedó atrapado en un estado rarísimo. Ni planeta común ni estrella real. Solo una inmensa esfera gaseosa condenada a quedarse en modo demo para siempre. Pero aquí llega la parte que realmente rompe el cerebro. Porque mucha gente imagina un planeta y piensa automáticamente en suelo. Algo donde aterrizar, caminar, clavar una bandera, hacer turismo espacial y subir la foto. Pues en Júpiter eso no existe. Literalmente no hay superficie sólida. No hay un suelo esperando debajo de las nubes. Ni una roca gigante escondida, ni una corteza firme, ni siquiera un punto claro donde puedas decir: aquí termina la atmósfera y empieza el planeta. Si cayeras dentro de Júpiter, la experiencia sería absurdamente extraña. Primero atraviesas esas nubes tan bonitas que vemos desde lejos. Parecen suaves, casi esponjosas. Pero en realidad son tormentas brutales de hidrógeno y helio moviéndose a velocidades ridículas. Y cuanto más bajas, peor se pone todo. La presión aumenta tanto que el gas empieza a comportarse como líquido. Sí, hidrógeno líquido. Ya no estás volando. Ahora estás siendo comprimido mientras te hundes. Y luego viene la parte más surrealista.
A profundidades extremas, el hidrógeno entra en un estado llamado hidrógeno metálico. Y esto parece inventado por un guionista de ciencia ficción. ¿Por qué el hidrógeno empieza a comportarse como un metal? Conduce electricidad, fluye como un líquido extraño y genera el monstruoso campo magnético de Júpiter. Lo fuerte que es ese campo magnético. Si el de la Tierra fuera un ventilador de escritorio, el de Júpiter sería una turbina industrial capaz de arrancarte las pestañas del alma. Pero lo más inquietante no es lo raro que se vuelve el planeta. Es que sigues cayendo, y nunca encuentras un fondo claro. No hay un golpe final. No existe ese momento típico de película donde aterrizas y dices, uff, ya llegué. Aquí no. En Júpiter, caer no significa llegar al suelo. Significa ir desapareciendo poco a poco dentro del planeta. Tu cuerpo dejaría de ser algo reconocible muchísimo antes de alcanzar cualquier supuesto núcleo. La presión te aplastaría, la temperatura destruiría tu estructura molecular y acabarías convertido en plasma mucho antes de entender qué está pasando. Es casi filosófico. ¿En qué momento dejas de ser tú? Cuando atraviesas las nubes, cuando entras en el océano de hidrógeno líquido, o cuando la presión borra literalmente la estructura de tu materia. Nadie lo sabe. Y quizá eso es lo más perturbador de Júpiter. No intenta matarte de golpe. Te borra lentamente. Cuando por fin te acercas de verdad a Júpiter, descubres algo que rompe totalmente la lógica humana. Aquí no existe el buen tiempo ni el mal tiempo. Aquí el clima no es un fenómeno pasajero, es el estado natural del planeta. En la Tierra, el tiempo cambia, hoy llueve, mañana hace sol y con suerte aparece un arco iris para alegrarte el día. Pero en Júpiter esa idea directamente no funciona. Porque allí las tormentas no vienen y van. Simplemente, nunca se van. Lo primero que llama la atención son esas enormes franjas que rodean el planeta entero. Bandas claras, bandas oscuras, como si alguien hubiera pintado líneas sobre una pelota gigante. Los científicos las llaman bandas y zonas, pero dicho en lenguaje normal son corrientes atmosféricas monstruosas moviéndose en direcciones opuestas. Las regiones claras son gas caliente ascendiendo, las oscuras, gas descendiendo. Básicamente, todo el planeta está hirviendo lentamente. Y los vientos allí no son normales. En algunas zonas del Ecuador superan los 500 km/h. Eso ya no es hace aire. Eso es si sales con paraguas, apareces en otra dimensión. Un avión comercial terrestre allí no duraría mucho como avión. Pasaría automáticamente a la categoría de objeto flotante impulsado por el caos. Pero aquí viene lo raro. Con semejante locura atmosférica, uno imaginaría un desastre descontrolado. Sin embargo, no ocurre. Porque hay una fuerza silenciosa organizando todo ese caos, el efecto Coriolis. Sí, esa cosa de física que muchos estudiaron pensando, esto jamás me servirá en la vida. Pues resulta que en Júpiter manda más que un emperador. El planeta gira tan rápido que un día allí dura apenas unas 10 horas. 10. Eso significa que toda la atmósfera está siendo arrastrada constantemente mientras gira a velocidades absurdas. Imagínalo como intentar correr en línea recta dentro de una lavadora industrial encendida. No puedes. Todo termina deformándose en franjas. Y así nace algo fascinante. Un caos extremadamente organizado. Parece desorden, pero en realidad es una maquinaria atmosférica perfectamente estructurada. Y además, casi eterna. Porque la Tierra tiene océanos, continentes y superficies que frenan y reorganizan las tormentas. En Júpiter no.
No hay suelo, no hay montañas, no hay océanos donde una tormenta pierda fuerza. Solo capas y más capas de gas moviéndose sin parar. Así que las tormentas no terminan. Simplemente cambian de forma. Es como si el planeta estuviera permanentemente soñando tormentas. Y eso vuelve inútil la idea misma de pronóstico del tiempo. No puedes decir, mañana estará despejado. ¿Despejado de qué? En Júpiter no existe el botón de cielo tranquilo. Lo más correcto sería decir: la tormenta de hoy es la misma de ayer, solo que con otra cara. Y entre todas esas corrientes gigantescas hay una que destaca sobre las demás. Una enorme mancha rojiza. La famosa Gran Mancha Roja. Great Red Spot. Y esta cosa es absurda incluso para estándares cósmicos. Los humanos ya la observaban en el siglo XVII. Piensa en eso un segundo. Cuando la gente todavía viajaba en barcos de vela, cuando muchos aún discutían si la Tierra giraba alrededor del Sol. Esa tormenta ya estaba girando en Júpiter. Lleva activa más tiempo que muchísimos países modernos. En su época más grande, dentro de la Gran Mancha Roja cabían 3 o 4 tierras. Si varias tierras enteras dentro de una sola tormenta. Y no está quieta. Rota constantemente en sentido antihorario, con vientos brutales recorriendo sus bordes a cientos de kilómetros por hora. Pero lo más inquietante es que nunca colapsó. En la Tierra, un huracán enorme puede durar días o semanas. Esto lleva siglos. Siglos. Es como un programa informático imposible de cerrar. CPU al 100% sin apagarse jamás. Y los científicos, sinceramente, todavía no entienden del todo cómo sigue viva. Sabemos que se está encogiendo. Las observaciones muestran que la mancha roja se ha reducido bastante durante el último siglo. Pero sigue ahí. Como dice el refrán, mala hierba nunca muere. Tal vez recibe energía de corrientes profundas, tal vez existe un mecanismo atmosférico que aún no comprendemos bien. O quizá Júpiter simplemente juega con reglas que todavía no entendemos. Y aquí es donde el cerebro hace cortocircuito. Mientras la humanidad pasó de barcos de madera a cohetes espaciales, mientras nacían y desaparecían imperios, mientras inventábamos Internet, satélites y teléfonos inteligentes. Esa tormenta apenas cambió un poco de tamaño. Nada más. Ha estado observando la historia humana desde las nubes de Júpiter como un gigante silencioso. Pero ahora está cambiando. Se hace más pequeña, más compacta, más extraña. Como una máquina gigantesca perdiendo lentamente energía. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasará si algún día desaparece? La atmósfera de Júpiter encontrará un nuevo equilibrio, nacerá otra tormenta aún mayor, o desencadenará cambios que todavía ni imaginamos. Nadie lo sabe. Porque en Júpiter, lo más estable de todo, es precisamente una tormenta que nunca deja de cambiar. Cuando crees que Júpiter ya agotó el diccionario entero de la palabra exageración, va y te dice: todavía no has visto mis habilidades ocultas. Porque sí, las tormentas son impresionantes, el tamaño da miedo, la gravedad parece salida de una película. Pero hay algo mucho peor. Algo invisible. El campo magnético. La Earth también tiene uno y el nuestro es bastante amable. Funciona como un escudo protector que desvía parte del viento solar y evita que la atmósfera salga volando al espacio. Sin ese escudo, probablemente la Tierra sería hoy una roca seca y pelada, como una fruta olvidada al sol. Pero el campo magnético de Júpiter no juega en esa liga. Aquello no es un escudo. Es una trampa monstruosa para partículas cargadas.
Su potencia supera en más de 20.000 veces la del campo magnético terrestre. Sí, 20.000. No es un poco más fuerte, es pasar de una linterna de bolsillo a encender una central eléctrica nuclear. La magnetosfera de Júpiter es tan gigantesca que envuelve millones de kilómetros de espacio. Vista desde lejos, parece que el planeta estuviera soplando una burbuja invisible alrededor de sí mismo. Pero dentro de esa burbuja ocurre el infierno. Partículas cargadas viajan a velocidades brutales atrapadas por el campo magnético, algunas vienen del viento solar, otras llegan desde los volcanes de sus lunas. Sí, volcanes espaciales lanzando material al vacío, para luego quedar atrapado en una cárcel magnética gigante. Y ahí empieza el caos. Las partículas rebotan, se aceleran y forman cinturones de radiación monstruosos. Suena elegante cuando lo lees en un libro de astronomía. Pero en realidad significa esto. Si un ser humano entrara ahí sin protección, el problema no sería me siento mal. El problema sería, tu ADN acaba de empezar una negociación complicada con la física. Por eso las sondas espaciales tienen que entrar con muchísimo cuidado. La misión Juno, por ejemplo, fue diseñada casi como una operación suicida controlada. Los ingenieros no solo pensaron en combustible y navegación. Lo primero fue blindar los instrumentos científicos dentro de una especie de caja fuerte hecha de titanio. Literalmente. Como meter el cerebro de la nave en una caja acorazada y lanzarla hacia una tormenta radioactiva. Y aún así, la estrategia fue esta. Entrar rápido, recoger datos y salir corriendo. Porque cuanto más tiempo pasas dentro de la radiación joviana, peor se vuelve todo. Y no peor de forma gradual. Peor de forma absurda. Como dice el refrán, quien juega con fuego, acaba quemándose. Bueno, aquí juegas con partículas relativistas. Pero lo más increíble es que Júpiter todavía guarda otra sorpresa. Porque el verdadero monstruo no es solo el planeta. Es el sistema entero que tiene alrededor. Si la Tierra tiene una luna, Júpiter parece haber abierto un grupo familiar gigante en el universo. Más de 90 satélites conocidos. Y siguen apareciendo más. Pero entre todos ellos destacan 4 auténticas locuras cósmicas, las lunas galileanas. Descubiertas por Galileo Galilei en el siglo XVII. Y ese descubrimiento cambió la historia. Porque por primera vez la humanidad vio cuerpos celestes girando alrededor de otro planeta. De repente quedó claro algo revolucionario. No todo giraba alrededor de la Tierra. Y además, alrededor de Júpiter existía algo parecido a un mini sistema solar. Primero está Io. Y este lugar directamente parece una pesadilla volcánica. Es el mundo con mayor actividad volcánica del sistema solar. Su superficie explota constantemente con azufre y lava. Si la Tierra tiene volcanes. Io parece una pizza infernal recién salida del horno. La razón. La gravedad brutal de Júpiter lo estira y comprime continuamente. Como si el planeta gigante estuviera amasando la Luna sin descanso. Y esa fricción interna genera calor constantemente. Luego viene Europa. Y aquí cambia completamente el tono de la historia. Por fuera parece un mundo helado y silencioso. Pero bajo esa capa de hielo podría esconderse un océano global gigantesco de agua líquida. Un océano entero. Y eso convierte a Europa en una de las grandes candidatas para buscar vida extraterrestre. Porque en la Tierra, donde hay agua, la vida encuentra la forma. Después aparece Ganymede. La luna más grande del sistema solar. Más grande incluso que el planeta Mercurio. Y aquí viene lo absurdo.
Tiene su propio campo magnético. Sí, una luna con magnetosfera propia. Es como si un empleado apareciera un día diciendo, por cierto, ya construí mi propia empresa. Y luego está Callisto. Un mundo antiguo, oscuro y lleno de cráteres. Prácticamente congelado en el tiempo. Como un sistema operativo que lleva miles de millones de años sin actualizarse. Y ahí es cuando entiendes algo increíble. Dentro de un mismo sistema planetario tienes un infierno volcánico, un océano oculto bajo hielo, una luna con campo magnético propio y un fósil cósmico congelado. No parece un planeta con satélites. Parece que Júpiter decidió coleccionar mundos distintos como si fueran trofeos. Todo unido por gravedad, mareas y radiación. Un mini sistema solar funcionando dentro del sistema solar. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque entre todas esas lunas hay una que podría cambiar nuestra forma de entender la vida en el universo. Un mundo helado oscuro oculto bajo kilómetros de hielo. Y quizá, mucho menos muerto de lo que parece. Pero antes de entrar ahí, hay que entender una regla básica del sistema joviano. En torno a Júpiter, el peligro y la posibilidad suelen ser exactamente la misma cosa. Antes de 1610, el universo para la humanidad era un lugar bastante cómodo. Todo tenía sentido, la Earth estaba en el centro, la luna giraba alrededor de nosotros, el Sun iluminaba el escenario y las estrellas servían de decoración nocturna. Era un cosmos ordenado, elegante, casi acogedor. Y claro, nosotros éramos los protagonistas absolutos. Sentados en primera fila del teatro cósmico. Hasta que apareció un hombre con una idea peligrosa. Mirar mejor. En 1610, Galileo Galilei apuntó un telescopio recién mejorado hacia Júpiter. No buscaba destruir la visión del universo. Solo quería observar. Pero terminó encontrando algo que, para la época, era casi una herejía visual. 4 pequeños puntos luminosos orbitando alrededor de Júpiter. Y no estaban quietos. Cada noche cambiaban de posición. Aquello no tenía sentido según las reglas aceptadas entonces. Porque si esas luces giraban alrededor de Júpiter, significaba que no todo giraba alrededor de la Tierra. Y de repente, el golpe fue brutal. La humanidad descubrió algo incómodo. No éramos el centro del universo. Y lo más duro es que aquello no era una teoría abstracta ni un debate filosófico. Se podía ver. El telescopio no pidió permiso, no negoció con las creencias de nadie. Simplemente dijo: lo siento, pero estabais equivocados. Y así comenzó una de las mayores crisis de ego de la historia humana. Porque durante miles de años la humanidad había construido su identidad alrededor de una idea muy sencilla. Todo gira a nuestro alrededor. Pero bastaron unas noches observando el cielo para romper esa ilusión. Como dice el refrán, la verdad, aunque duela, sigue siendo verdad. Aquellas 4 lunas, hoy conocidas como las lunas galileanas, no solo cambiaron la astronomía. Cambiaron nuestra posición psicológica en el cosmos. Desde ese momento dejamos de ser el centro. Y nos convertimos en algo mucho más pequeño. Observadores. Y lo curioso es que Júpiter pasó de ser un simple punto brillante en el cielo, a convertirse en un sistema entero. Un mundo con su propia arquitectura celestial. Pero aquí viene la parte fascinante. Han pasado más de 4 siglos, y seguimos sin entenderlo del todo. Sí, hoy tenemos tecnología muchísimo más avanzada. Hemos enviado sondas espaciales, hemos fotografiado tormentas gigantes, hemos medido su gravedad, su magnetismo y hasta intentado modelar su interior.
Pero aún así, Júpiter sigue manteniendo gran parte de sus secretos. Durante el siglo XX y XXI empezaron las verdaderas expediciones. Primero llegó Pioneer 10, pasando cerca casi como quien saluda desde la ventana. Después aparecieron las Voyager 1 y Voyager 2, sacando imágenes espectaculares mientras seguían su viaje. Más tarde vino Galileo, que ya se quedó orbitando el planeta y estudiándolo durante años. Y hoy tenemos a Juno cruzando sus regiones más peligrosas en órbitas extremas. Cada misión trae más datos. Pero también más preguntas. ¿Tiene realmente un núcleo sólido, o es una mezcla difusa y extraña? ¿Cómo mantiene un campo magnético tan monstruoso? ¿Por qué la Great Red Spot lleva viva siglos enteros? Y lo peor. Ni siquiera sabemos exactamente cómo son las capas profundas de su atmósfera. ¿Por qué hay un problema enorme bloqueando el camino? La radiación. La región alrededor de Júpiter está bañada por partículas energéticas atrapadas en su gigantesco campo magnético. Es básicamente una trituradora invisible para electrónica espacial. Las sondas pueden acercarse, pero no quedarse demasiado tiempo. Pueden mirar, pero no tocar demasiado. Y además, Júpiter tiene otro inconveniente bastante incómodo. No puedes aterrizar. No existe una superficie sólida donde posar una nave y plantar una bandera como en las películas. Cuanto más desciendes, más absurda se vuelve la física. La presión aumenta, la temperatura sube, los materiales cambian de estado. Gas líquido, hidrógeno metálico. Todo empieza a parecer más un experimento nuclear gigante que un planeta normal. Y ahí aparece una paradoja fascinante. Cuanto más aprendemos sobre Júpiter, menos se parece a la idea clásica de planeta. ¿Por qué no es simplemente una esfera flotando en el espacio? Es un sistema vivo y dinámico. Un mecanismo cósmico gigantesco en movimiento constante. Con tormentas eternas, campos magnéticos descomunales, radiación letal y lunas que parecen mundos independientes. Es casi como si Júpiter no fuera un objeto, sino una máquina planetaria funcionando desde hace miles de millones de años. Y entonces la pregunta cambia por completo. Ya no es. ¿Podemos acercarnos a Júpiter? La verdadera pregunta es otra. Si un día logramos entrar de verdad, seguirá pareciéndonos un planeta. Cuanto más observas Júpiter, más aparece una idea incómoda. Tal vez nunca fue solo un planeta. Porque llega un momento en que Júpiter deja de sentirse como un objeto, y empieza a comportarse como un sistema entero. Una especie de administrador gravitacional del sistema solar. Y aquí viene una de sus reputaciones más famosas. El protector. Suena épico, ¿verdad? Casi como un guardaespaldas gigante flotando en el espacio profundo. La idea nace porque, en los primeros tiempos del sistema solar, aquello era un caos absoluto. Rocas gigantes, cometas, fragmentos helados, todo cruzándose en órbitas desordenadas como coches sin frenos en una rotonda cósmica. Muchos de esos objetos viajaban hacia el sistema solar interior. Es decir, hacia donde están los planetas rocosos, incluida la Earth. Pero antes de llegar, tenían que pasar cerca de Júpiter. Y ahí entraba el monstruo gravitacional. La gravedad de Júpiter es tan brutal que puede cambiar trayectorias enteras. Algunos cometas salen disparados fuera del sistema solar, otros quedan atrapados y otros reciben un empujón gravitatorio que los manda hacia direcciones completamente nuevas. Es como si Júpiter estuviera jugando al billar, pero usando mundos enteros como bolas. Por eso durante mucho tiempo se le llamó el escudo del sistema solar.
El gigante que intercepta amenazas antes de que lleguen hasta nosotros. Y sí, parcialmente es verdad. Pero aquí es donde la historia deja de ser tan heroica. Porque ese supuesto guardaespaldas también puede convertirse en el tipo que accidentalmente lanza la silla durante la pelea. La gravedad no tiene moral. No piensa, no decide proteger nada. Simplemente redistribuye energía y trayectorias. Y a veces, en lugar de expulsar objetos peligrosos, los envía hacia el interior del sistema solar. O sea, Júpiter puede bloquear amenazas pero también puede crear otras nuevas. Como dice el refrán, quien juega con fuego, se acaba quemando. Bueno, aquí juegas con órbitas. Y eso llevó a los científicos a una conclusión mucho más incómoda. Júpiter no es bueno ni malo. Es solo física funcionando a escala monstruosa. No protege la Tierra por cariño ni nos está cuidando desde lejos como un héroe cósmico. Simplemente tiene muchísima masa, y está justo en el lugar adecuado para alterar todo lo que pasa cerca. Es una máquina de redistribuir probabilidades. Nada más. De hecho, las simulaciones modernas muestran algo fascinante. Sin Júpiter, el sistema solar sería completamente distinto. Tal vez más asteroides entrarían hacia los planetas interiores o quizá algunos impactos famosos nunca habrían ocurrido. Pero al mismo tiempo, también podrían desaparecer ciertos objetos peligrosos que hoy existen precisamente porque Júpiter los desvió. Es decir, no elimina el riesgo. Lo reorganiza. No es una compañía de seguros espacial. Es más bien un gestor caótico de tráfico gravitacional. Y cuanto más entiendes eso, más cambia tu percepción del planeta. Porque deja de parecer un mundo. Y empieza a parecer una pieza clave dentro de una maquinaria muchísimo mayor. Pero ahora viene la parte que realmente cambia la perspectiva. Porque durante mucho tiempo pensamos que Júpiter era algo excepcional. Un gigante raro y especial. Hasta que empezamos a mirar otros sistemas estelares. Y entonces el universo dijo. No, de hecho esto pasa muchísimo. En las últimas décadas, los astrónomos han descubierto miles de exoplanetas. Exoplanet. Y entre ellos aparecen montones de gigantes gaseosos parecidos a Júpiter. Incluso existe una categoría todavía más extrema. Los llamados Júpiteres calientes. Hot Júpiter. Planetas enormes, con masas similares a Júpiter, pero orbitando pegadísimos a sus estrellas. Algunos completan una vuelta en pocos días. Imagínate un Júpiter metido dentro de un horno estelar gigante. Temperaturas infernales, atmósferas evaporándose, radiación destrozando gases a velocidades absurdas. Son como la versión modo difícil de Júpiter. Y lo más importante es esto. No son raros. Gracias a observatorios como Kepler Space Telescope, descubrimos que gigantes gaseosos como Júpiter son increíblemente comunes en la galaxia. Muchísimo más comunes de lo que imaginábamos. Y ahí aparece otra grieta en el ego humano. Durante siglos pensamos que el sistema solar era el modelo estándar del universo. La plantilla oficial. Pero quizá no. Quizá solo somos una variante más entre millones de configuraciones posibles. Un diseño entre muchos. Y Júpiter, ese coloso que parecía tan único. Tal vez sea simplemente una pieza bastante común del catálogo cósmico. No un protagonista irrepetible. Solo una versión más fabricada por el universo en serie. Imagina que mañana Júpiter desaparece. Sin explosiones, sin ruido, simplemente, ya no está. Y lo más inquietante es que el sistema solar no colapsaría de inmediato.
Lo primero que cambiaría serían las órbitas. Júpiter lleva miles de millones de años funcionando como una especie de administrador gravitacional. Su enorme masa ayuda a reorganizar asteroides, cometas y trayectorias en todo el sistema solar. Sin él, muchas órbitas empezarían a volverse más caóticas. El cinturón de asteroides perdería parte de su equilibrio, algunos objetos podrían desviarse hacia el interior del sistema solar, otros quizás saldrían expulsados. Pero nada de eso vendría acompañado de explosiones épicas. Ese es el detalle más extraño. La física no necesita dramatismo, solo tiempo. La Earth seguiría girando alrededor del Sun. Las personas probablemente no notarían nada al principio. Ni alarmas ni cielos rompiéndose. Solo pequeños cambios orbitales acumulándose lentamente durante miles o millones de años. Como dice el refrán, la gota de agua perfora la piedra. Y entonces entiendes algo incómodo. Quizás sentimos que el sistema solar es estable precisamente porque Júpiter siempre ha estado ahí. Pero la parte más interesante viene después. Porque aunque llevamos siglos estudiándolo, tal vez nunca hemos visto realmente el Júpiter completo. Lo que conocemos son capas externas, tormentas, modelos matemáticos y señales gravitacionales. Sabemos que existe hidrógeno metálico en su interior, probablemente sabemos que tiene un campo magnético monstruoso, sabemos que sus tormentas duran siglos. Pero nunca hemos entrado realmente ahí dentro. Incluso Juno solo puede acercarse, recoger datos y escapar de la radiación. Siempre mirando desde el borde. Y eso cambia la perspectiva. Porque Júpiter no parece un planeta que puedas terminar de entender. Parece más bien una máquina gigantesca funcionando sola desde hace miles de millones de años. Y quizá lo que llamamos comprender no sea conocer toda la verdad. Tal vez solo significa construir una versión del universo que nuestra mente sea capaz de soportar. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.